Muy buenas tardes, estamos en una nueva emisión de AFC Consultorio Jurídico más cerca de la gente. En el día de hoy vamos a tener dos invitados muy especiales que van a intervenir en su orden. Los vamos a entrevistar sobre un aspecto que yo sé que es de interés para muchas personas, sobre todo para quienes han participado de los concursos públicos de méritos que han convocado distintas entidades de orden público, por ejemplo, como la Fiscalía, la DIAN, el SENA, todo lo que tramita la Comisión Nacional del Servicio Civil, la convocatoria Centrosur, que también convocó la atención de muchos ciudadanos y la participación en estos concursos de méritos. Entonces, para hablar de esos temas y responder preguntas e inquietudes, de eso se trata nuestro programa de hoy en AFC Consultorio Jurídico más cerca de la gente, y para ello vamos a tener entonces dos invitados: el doctor Daniel Enrique Fuentes Betancur, abogado de la Universidad de Caldas, especialista en alta gerencia, y también vamos a tener los aportes y la intervención de la doctora Sandra Marcela Blandón Peralta, igualmente abogada, ex servidora pública de diferentes entidades del orden departamental y nacional, y especialista en derecho administrativo. Entonces, con esos dos invitados vamos a aclarar todos esos interrogantes y todo ese tema tan importante del derecho al empleo y del derecho a acceder a cargos públicos. Con ustedes en AFC Consultorio Jurídico. Los concursos de mérito son un método o proceso de contratación pública que realiza la Comisión Nacional del Servicio Civil para garantizar la provisión de empleos públicos a las distintas entidades u órganos del Estado. Se denominan concurso de méritos porque por medio de estos concursos se procura garantizar la igualdad de oportunidades y la meritocracia como únicos factores relevantes para ser nombrado en un empleo público. Como les anuncié, entonces vamos a hablar y estaremos hablando en la sesión de hoy sobre los concursos de méritos, el derecho al empleo, el derecho a acceder a esos cargos públicos. Vamos a hacer una pequeña introducción. Resulta que con la expedición de la ley 1960 del 2019, ¿sí?, una ley muy reciente que reforma una ley pilar en la función pública en Colombia, en la carrera administrativa, en el funcionamiento de los servidores públicos del Estado, que es la ley 909 del 2004. Con esta ley del 2019 ocurre, digamos, una situación bien importante que tiene el alcance de que una persona que esté en una lista de elegibles, que haya aspirado a un cargo mediante el procedimiento de concurso de méritos y que aspire a estar en la carrera administrativa, no solamente tendrá el derecho a que la llamen a ocupar el cargo para el cual concursó en el mismo nivel, con las mismas funciones, con la misma clasificación, sino que esta ley, la ley 1960 del 2019, permite que esta persona pueda solicitarle a la entidad, ¿sí?, dentro de ese banco de las listas de elegibles, que lo nombre en un cargo equivalente. Entonces, esto ha generado toda una discusión a través de fallos de tutelas, algunos que le han conferido los derechos fundamentales y protegido esos derechos fundamentales a los ciudadanos, a los concursantes, a quienes están en las listas de elegibles, y le han ordenado a las entidades públicas que los nombren en esas vacancias absolutas. ¿Cuál es el estado de las cosas y cuál es la situación? Y para eso hoy hemos traído a los expertos. Hay dos situaciones entonces fácticas, dos situaciones reales que se presentan en el contexto de quienes están en las listas de elegibles y que no han sido nombrados. El primero, las personas que han concursado para un cargo, ¿sí?, que ese cargo tiene una denominación, un nivel, un grado, ¿sí?, está ubicado dentro del manual de funciones. Para ese es el que yo me inscribí, concursé y quedé en la lista de elegibles. Se produce la vacancia absoluta, pero no me nombran o no eligen a esa persona, no la llaman a ocupar el cargo. Y el otro ejemplo es el de las equivalencias. Para hablar del primer supuesto, del primer ejemplo, hemos invitado al doctor Daniel Enrique Fuentes Betancur. Él es especialista en alta gerencia y tiene experiencia litigiosa en estos temas a través de los diferentes mecanismos judiciales, y nos va a contar cómo opera entonces y cómo usted,
como persona que está en esa lista de elegibles, puede aspirar a que lo nombren para ese cargo que concursó, en el que se produce una vacancia absoluta, y qué mecanismos judiciales tiene al respecto. Doctor Daniel Enrique, muy bienvenido a AFC Consultorio Jurídico más cerca de usted. Gracias por aceptarnos esta invitación. Y entonces cuéntanos, por favor, con un ejemplo esta situación que yo sé que tantas personas requieren de esa respuesta. Muchas gracias, doctor Alejandro, por la invitación. Un cordial saludo, extensivo saludo a la doctora Sandra Blandón. Claro que sí, en efecto, digamos que alguna entidad territorial o alguna entidad del orden departamental o del orden nacional ha convocado un concurso para ofertar una vacante en uno de los empleos, que se identifica como auxiliar administrativo, código 407, grado 20. Entonces, la lista se va a integrar en estricto orden de mérito, pero usted no ocupó el primer renglón, sino que ocupa el segundo o el tercer renglón en estricto orden de mérito. En ese sentido, pues la entidad va a nombrar a la persona que ocupó en el primer renglón en el cargo ofertado, y usted va a quedar integrando la lista de elegibles. Puede ser que, llegado un evento, debemos recordar que la entidad tiene diferentes empleos con la misma denominación, con el mismo código, con el mismo grado. Puede ocurrir diferentes circunstancias administrativas que lleven a una vacancia definitiva de ese empleo, o que una persona falleció, o que una persona fue declarada insubsistente, o que renunció, ¿cierto? Se pensionó, o cualquier otra de estas circunstancias. Entonces el cargo queda vacante definitivamente, y es ese mismo cargo por el que usted concursó. Entonces, en ese sentido, usted, al ocupar el segundo renglón, tiene que decirle a la entidad: señores entidad, por favor, procedan con el uso de la lista de elegibles y nómbreme en primera instancia, en periodo de prueba, en este cargo que es el mismo para el que yo concursé, que es auxiliar administrativo, código 407, grado 20. En este sentido, se le hace la solicitud a la entidad para que haga uso de esa lista de elegibles. Muy bien, doctor. Entonces, digamos que ahí hay algo fundamental, y por eso quisimos hacer este programa de AFC Consultorio Jurídico, hablando del tema de la lista de elegibles, de los mecanismos judiciales, porque las listas justamente tienen una vigencia de 2 años, y por ejemplo, hay algunas listas como la de Centro Sur, de otras entidades, que vencen ahorita en julio del 2021, ¿cierto? Se presentan esas vacancias absolutas, el concursante que aspiró a ese mismo cargo, la entidad nombra a una persona X que no está en la lista de elegibles. ¿Cuáles son los mecanismos judiciales o jurídicos, y cómo establecer esa ruta para que a la persona no le vaya a vencer la lista de elegibles, ¿sí? Y pierda ahí, sí, digamos, el derecho sustancial de poder ser nombrada, que la entidad lógicamente le va a dar la respuesta y le va a decir: no, es que la lista de elegibles ya venció, pero esa persona que nos está viendo hoy, que de pronto conoce y tiene información que se han producido esas vacancias absolutas para el cargo que concursó, e incluso para los equivalentes, que ya lo vamos a mirar con la doctora Sandra Marcela Blandón más adelante. Pero entonces, ¿cuáles son las vías jurídicas? ¿Qué acciones y por dónde y desde dónde tiene que empezar ese ciudadano que está en la lista de elegibles, para que no se le pierda ese derecho a ser nombrado, a ser elegido? Claro que sí, doctor. En primera medida, lo primero que tenemos que tener certificado es que está la vacancia definitiva en el empleo. Entonces, para eso tenemos que peticionar, elevar un derecho de petición a la entidad a la cual nosotros concursamos. Entonces, señores alcaldías, señores fiscalías, señores gobernación, infórmenos qué cargos están vacantes de manera definitiva en la entidad. Entonces ellos van a tener un término para contestar, y vamos a tener certificada que en efecto el cargo para el cual concursamos está vacante. Una vez tengamos esa certificación y sepamos a ciencia cierta que ese cargo está disponible para hacer uso de la lista de elegibles, entonces podemos acudir a 2 medios, doctor. Podemos acudir al medio de la acción de tutela y también a la acción de cumplimiento, que son 2 acciones constitucionales diferentes, pero que se determinan de acuerdo a la circunstancia propia de cada caso. En primer lugar, la acción de tutela se instaurará para garantizar el derecho al trabajo, al mínimo vital, al acceso a los cargos públicos. Y la acción de cumplimiento
se instaurara para que el nominador de la entidad cumpla con la ley, porque la ley les está diciendo a los nominadores que hagan uso de las listas de elegibles, que no se la pasen por encima con fines ajenos a la función pública, porque en Colombia se privilegia es el mérito y que estos cargos estén ocupados por personas con calidades y con aptitudes propias para el ejercicio del servicio público. Doctor Daniel, ¿cuándo una persona entonces puede optar o adecuar, digamos, esa acción? ¿En qué casos sería más conveniente la acción de tutela y en qué casos irnos por la acción de cumplimiento, ¿sí? Teniendo en cuenta que ambas acciones pues son acciones constitucionales? Digamos que la más adecuada, ¿cierto? La que desde el ejercicio profesional nosotros hemos recomendado es adelantar la acción de cumplimientos, en razón a que la acción de cumplimiento le da a la especialidad de la jurisdicción administrativa, es decir, los jueces administrativos, que son quienes estudian la función pública, que son quienes saben cómo funciona la carrera, que son quienes saben qué es una lista de elegibles, pues van a tener en esa especialidad la manera de definir el asunto. El cargo que ocupa actualmente en el Consejo es producto de un proceso de la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es la entidad en Colombia encargada de todos los procesos de concurso de mérito de la gran mayoría de las entidades públicas. No, la verdad de pronto sí uno llega a escuchar como esos concursos, pero realmente no tengo mucho conocimiento del tema. Sí, yo los conozco, pues por cierto, muchas veces estoy consultando la página para ver qué ofertas resultan, qué cargos pues pueden ser como óptimos para uno presentarse. Sí me presentaba, alguna vez me presenté. No me alcanzaba la experiencia en ese momento, pero pues siempre he estado como muy atento a las convocatorias que ellos hacen. Bueno, tenemos entonces a la doctora Sandra Marcela Blandón Peralta. Ella, como les decía, es abogada, especialista en Derecho Administrativo, con amplia experiencia en el sector público y ahorita pues está ejerciendo el litigio en este tema de los nombramientos, del uso de la lista de elegibles, de revisar la situación laboral de cada una de las personas que integran esa lista de elegibles y cómo pueden optar entonces a un nombramiento. Hablábamos entonces y diferenciábamos aquella persona que tiene derecho a ser nombrada porque ocupó en el mismo cargo, en el igual cargo para el que concursó y del cual integra una lista de elegibles, pero también hablábamos con fundamento en la ley 1960 del 2019, que luego viene a tener unas interpretaciones y unas adecuaciones por vía de jurisprudencia, doctora Sandra, y encontramos la sentencia T340 del 2020 de la Corte Constitucional, que incluso permite que una persona, cuando hablamos de ser nombrada en un cargo equivalente, es decir, un cargo para el que originariamente no concursé, pero que tiene funciones, tiene equivalencias, sin ser el mismo, tiene similitudes, ¿sí?, con el cargo para el que originariamente yo como aspirante quise ser elegido y quise concursar. Ese tema de equivalencia es muy importante porque, como les decía, antes de la ley 1960 e incluso antes de la sentencia de la Corte Constitucional T340 del 2020 se interpretaba que una persona no podía ser nombrada en un cargo equivalente para el cual haya concursado antes o con posterioridad, en este caso a la vigencia de la ley 1960. Y es esta sentencia de la Corte Constitucional la que permite entonces que las entidades, con fundamento también en unos criterios unificados de la Comisión Nacional del Servicio Civil, sean nombradas en esos cargos equivalentes. Cuéntenos entonces, doctora Sandra, por favor, con un ejemplo concreto, en qué casos y cómo acceder a un nombramiento en un cargo que no concursé, pero que es equivalente dentro de la misma planta de cargos de esa entidad y que se encuentra vacantes. ¿Cómo opera esto en la práctica? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que todo, hay que indagar en cada entidad pública qué cargos iguales o equivalentes hay al que yo me presenté, ¿cierto? Pero
lo que está pasando con las entidades públicas es que están ocultando la información, aún a sabiendas de que es obligación de la entidad reportar la vacancia en la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, ¿cómo logramos para saber y conocer qué cargos en la planta de personal hay iguales o equivalentes? Pues a través de un derecho de petición, pero ese derecho de petición pues debe tener unas connotaciones especiales. Debe averiguarse si hay cargos provisionales que están siendo ocupados por personas que no superaron el concurso público de méritos, y si es igual o equivalente al que uno concursó, pues podría solicitarlo. De otra parte, también en época de pandemia pues ha pasado un fenómeno que hay funcionarios que no son capaces con el nuevo sistema pues virtual y han decidido renunciar a su cargo y dar paso a que otra persona en unas nuevas generaciones se posesione. De otra parte, pues también por época de pandemia pues han habido diferentes muertes de servidores públicos y esos cargos quedan vacantes, pues esperando que se presenten las personas. Lo más importante es hacer la reclamación dentro del tiempo que se encuentra vigente la vigencia de la lista. Esa vigencia está en un sistema nacional de listas de elegibles donde uno puede ver en qué fecha quedó ejecutoriada. Una cosa es la lista de elegibles, el acto administrativo, y otra es la vigencia. Entonces habría que verificar eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, investigar si en la entidad donde usted concursó, pues porque es uno de los requisitos que debe estar ubicado en la misma entidad, debe tener el mismo nivel salarial, puede variar en un 10%, debe ser del mismo denominación, cargo o así, no necesariamente debe ser la misma PEC. Entonces, por eso cabe la equivalencia. Una vez uno detecte que de pronto existe una vacancia en la institución, pues solicitarla mediante derecho de petición, tanto a la entidad como a la comisión, dependiendo de las atribuciones de cada una de ellas. La comisión autoriza el uso de la lista, siempre y cuando la entidad pública solicite su uso, pero por regla general no lo hace pues a mutuo propio ni de oficio. Entonces hay que ayudarle mediante acciones judiciales o acciones administrativas para que eso ocurra y uno pueda tener derecho a eso. Bueno, esto es supremamente importante porque es que de verdad, doctora Sandra y doctor Daniel, que he conocido muchas personas que han aspirado a muchos concursos de mérito. ¿Cuántos concursos convoca la Comisión Nacional del Servicio Civil? Se presentan y muchos dirán, venga, no, ya estoy cansado de presentarme a concursos, pero nunca me eligen, nunca me nombran. Y creo que esto le da mucha importancia a estas novedades normativas y estas reformas legislativas a la carrera administrativa y sobre todo a la utilidad de estar en una lista de elegibles, porque finalmente el hecho no es tener la expectativa de ese derecho, sino pues que efectivamente se materialice con un nombramiento. Entonces, con esta sentencia que hemos venido mencionando, la sentencia T340 del 2020, se abre ese abanico de posibilidades para que las personas puedan acceder a estos cargos. ¿Cuál es el alcance real y material de esta sentencia, doctora Sandra? ¿Y qué le podríamos decir entonces a las personas que están en esa lista de elegibles? ¿Cómo hacen el estudio de equivalencia y cuál será entonces su consejo final para nuestros oyentes de AFC Consultorio Jurídico más cerca de usted? Bueno, a partir de la vigencia de la ley, pues hemos observado un criterio unificado que ha permitido que personas que se encuentran en listas de elegibles pues sean nombrados, ¿cierto? Porque esa ley está abarcando unos efectos no solamente a partir de la vigencia de la ley, sino hacia atrás, siempre y cuando la lista de elegibles se encuentre vigente. Entonces esta ley ha sido muy favorable para muchas personas. Por ejemplo, ahorita estamos aquí en nuestra región, está la Centro Oriente vigente, y gracias a esa ley se ha logrado el nombramiento de muchas personas que están en listas de elegibles en cargos iguales e equivalentes, porque da aplicación, a pesar de que no surgió la ley dentro del término de expedición de la convocatoria, pues lo está aplicando. Mi consejo es que ejerzan las acciones correspondientes para lograr ser parte de la carrera administrativa. Ser de carrera administrativa es maravilloso, usted tiene derecho a encargos, usted tiene derecho a comisiones, usted tiene derecho a un sinnúmero de prerrogativas que ninguna otra empresa
pública o privada, pues lo puede lograr si no es de carrera administrativa. Así que vale la pena buscar la asesoría de un buen grupo de abogados como AFC para lograr el propósito de ser de carrera administrativa, porque es como ganarse una lotería pequeña. Finalmente, doctor Daniel, ¿qué consejo entonces le da a las personas que nos escuchan, que están en esa lista de elegibles y que de pronto piensan, bueno, yo estoy en una lista de elegibles, eso será un requisito legal, pero pues no me va a servir o simplemente es una expectativa que nunca se va a cumplir? ¿Qué le podemos aconsejar a estas personas? Bueno, doctor, lo que yo le recomendaría a todas las personas que hayan concursado e integren listas de elegibles es que busquen la asesoría. Y que estén sin empleo. Busquen la asesoría de AFC Consultorio Jurídico, busquen la asesoría de cualquier abogado que pueda asesorarlo en la materia y que ustedes no pierdan el derecho, ¿sí? Que vayan, se asesoren y traten de hacer que los nombren en los cargos haciendo uso del derecho sustancial y que se le garanticen sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, ¿cierto?, al acceso a estos cargos públicos. Entonces, no se queden sin la asesoría y hagan valer sus derechos. Muchas gracias. Entonces hemos terminado hoy con este capítulo de AFC Consultorio Jurídico más cerca de la gente. Recuerden que nos pueden seguir consultando por nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, por el Instagram, por Facebook y como tal por todo aquel mecanismo que puedan tener contacto con nosotros, que siempre vamos a estar más cerca de la gente. Gracias, doctor Daniel Enrique, por estar presente y por su intervención y por la ilustración tan importante que le hace a nuestros televidentes. Muchas gracias, doctora Sandra Marcela Blandón, también por estar presente en AFC Consultorio Jurídico más cerca de usted, por sus claridades como exservidora pública, como abogada y especialista en Derecho Administrativo. Y bueno, nos vemos entonces en un próximo capítulo. Recuerden, los miércoles a las 5:30 por nuestro canal regional Telecafé en AFC Consultorio Jurídico más cerca de usted.